Gran Guardia nació como todos los pueblos de la línea por el ferrocarril. A medida que avanzaba el ferrocarril iban naciendo los pueblitos como hongos al costado de las vías. Acá llegó el ferrocarril en 1909 y desde entonces ya hay registro de que ya había algunos obrajes. Así que en 1909 empezó la población primitiva, era de este lado de las vías. Después con las mensuras y eso se pasó para el otro lado. Estos campos con el tiempo pasaron a pertenecer a la compañía La Pilagá, o sea, anónima. Y entonces se reservó para pueblo lo que hoy es el pueblo y vino el desalojo ya en el 30 y pico de este lado de las vías. Esto era poblado antes con vivienda, lo que ahora es campo, de las vías para acá antes era poblado. Estaba el pueblo de este lado y se pobló aquel lado. En aquellos años, la parte más poblada del pueblo era del ferrocarril hacia el sur. Y cuando Tierra Pilagá decidió mensurar la otra parte, la parte norte sería, como que les obligó a la gente a comprar aquellos terrenos y esto pasó a ser chacras, se adjudicó a gente que compraba porciones mayores, digamos, para sembrar algodón, porque en este lugar donde estamos, por acá cerquita había algodonales, así que pues eso es lo que pasó. Y bueno, y ahí la gente como que estaba en este predio, se trasladaron por su cuenta a la Colonia del Olvido, lo que ahora es Colonia del Olvido. O sea, así se fue fundando la Colonia del Olvido, que está cerquita de acá también, a unos 20 kilómetros. Y bueno, acá llegó el ferrocarril y hubo un ataque de los indios al personal ferroviario que trabajaba. Hubo una gran matanza, se salvó el cocinero, escondido abajo de los embalsados de una laguna que había que hacer. Y a raíz de eso vino el 6 de línea, lo que después pasó a ser el Regimiento 29 de Infantería de Monte. En aquel entonces el 6 de línea, y se instaló donde hoy es la entrada al pueblo, al cruce de la entrada con la Ruta 81. Un fortín de avanzada que lo llamaban la Vanguardia General Paz. Y de ahí tomó Gran Guardia después. Con el tiempo se empezó a decir Gran Guardia, pero era la Vanguardia General Paz. Se instaló ahí para defender de los ataques de los indios. Hubo un gran enfrentamiento a 3 leguas de acá, un lugar que se llama Toldocué precisamente, porque ahí estaba, había mucha indiada en aquel tiempo, belicosa todavía. Así que... Por eso el emblema de Gran Guardia es esa imagen del viejo fortín. Sí, por eso, porque empezó siendo fortín. Pero el fortín se instaló a raíz del ataque de los indios a los obreros del ferroviario. Del año 1937 se inauguró acá, en esa época, según tengo yo en mi libro de acta, que habían llegado gente de Formosa para hacer la inauguración con el nombre de Gran Guardia, porque antes no se llamaba Gran Guardia, se llamaba cada kilometraje que le tocaba una estación o por ejemplo, Mariano Boedo era kilómetro 34, San Hilario era kilómetro 54 y acá era kilómetro 83 y Pirané 105, era todo por kilometraje de Formosa yendo para embarcación. Y viniendo de Buenos Aires teníamos otro número de kilometraje. Tal es así que acá estamos en el kilómetro 1355. La inauguración oficial de Gran Guardia y loteo de donde hoy es el actual pueblo fue en el 1937. Pero ya desde 1909 ya empezó a poblarse. Inclusive ya hay registros de algunos obrajes que hubieron acá. Y tal es así que mi papá, que es nacido y criado acá, que fue, porque ya falleció, cuando se inauguró Gran Guardia ya tenía 10 años. Y en la inauguración de Gran Guardia ya dijo un verso que eran las 3 carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María, todo. Así que oficialmente, pero Gran Guardia tiene 100 y algo de años ya de población. Los primeros pobladores venían como eran extranjeros agricultores
pero muy pronto dejaron la agricultura, pasó a ser agricultura familiar nomás para lo principal, un poco de maíz, mandioca, y se pasaron a la ganadería, porque se dieron cuenta muy pronto que era zona de montes y esteros, era zona netamente ganadera. Y los que en principio fueron agricultores, al muy poco tiempo, ya fueron ganaderos. Y había mucha gringada que se volvió gaucha, algunos más gauchos que los gauchos. Se hicieron de a caballo, se hicieron enlazadores, se hicieron gente de como que vinieron a conquistar el terreno y el terreno los conquistó a ellos. Y muchos italianos, sobre todo italianos, españoles, y algunos búlgaros también hubo. Por ejemplo, familias Princi, Brunelli, Litoski, Madariaga, el caso nuestro, que es español. Y mucho italiano, como les decía, polacos, húngaros, Mieli, por ejemplo, Sinovich, mucha gente que trabajó toda su vida pero ya le digo, la agricultura no fue, o sea, hubo agricultura, el algodón, por ejemplo, de Formosa, mi papá siempre contaba que ganó premios en resistencia como mejor algodón de la zona, de todo el nordeste. Pero eso después fue cediendo a la ganadería y principalmente Gran Guardia es ganadera. ¿Cómo impactó la construcción de la línea férrea? ¿Qué le significó al pueblo el paso del tren? Sí, y bueno, el pueblo nació por la instalación de la vía férrea. Como nacieron todos los pueblos, empezaban como campamentos de construcción y se iban acrecentando. A medida que avanzaban las vías se iban descubriendo las riquezas de los costados de las vías y se iba. Acá, por ejemplo, una vez que llegaron las vías había que abastecer, el tren era a vapor, a leña. Después ya se empezó a explotar la madera, que se traía con alzaprima al guinche que estaba por allá. Y así que era permanentemente. Los rieles de esta zona fueron construidos todavía. Se ven en los montes los troncos de quebracho que se cortaban para los rieles del ferrocarril. Y bueno, mucha gente agarró como medio de vida proveer al tren de leña, que era constante el acarreo de carros con leña para... Sí. Y ya por tren empezó a venir todas las mercaderías, era el tren nomás primero. Sería mi abuela, se llamaba Felipa Saucedo. Ella era de nacionalidad paraguaya, una de las paraguayas que en el 1905, ella nació en Pilar, República del Paraguay, ahí vino. Cuando dice que ella 15 años ya se vino para acá. Bueno, ella tenía su esposo que dice que era un obrajero, que trabajaban en estos lugares. Ella se acuerda de la colonia El Toldo Cue. Y bueno, después se estableció hacia acá el pueblo, cuando se fue formando esto que es el pueblo. Bueno, en ese momento, en esos años del 1916 más o menos, ya esto se fue poblando, teniendo en ese momento adjudicadas estas tierras, Tierra Los Pilagas. Esa era una empresa privada que tenía a cargo estas tierras. Una empresa privada que tenía a cargo la fabricación de lo que es la madera para hacer el ferrocarril. Los durmientes le llaman a esas maderas de quebracho que se sacaba de los obrajes. Bueno, estaba encargada esa empresa. Bueno, pasando los años, llegó el momento, se terminó el ferrocarril, llevaban el ganado, que era una de las producciones que hasta ahora está vigente. Acá se sembraba mucho algodón. Y todo iba por el ferrocarril. El ferrocarril fue como la columna vertebral de Formosa, que allá por el año 1908 comenzó la línea férrea, llegando a Gran Guardia en 1910.
En 1910, 1931 llegó a esta embarcación, unió la línea férrea, que otra empresa venía de Solao. Y claro, se fue formando pueblo en cada localidad, ¿no es cierto?, que iban los tramos del ferrocarril. Tal es así que en el año 1910 llegó acá en Gran Guardia. Esto era un predio donde se cargaba rolizo, toda esta parte. Y esta es la estación, ahí al frente estamos la estación. Y bueno, yo cuando vine todavía se cargaba animales, se llevaba a Salta, a Orán, Pilchanal, Tartagal, todo por allá tenemos el brete, en aquella zona tenemos el brete. Y bueno, era pujante, el tren era la alegría del pueblo, porque era el único transporte en ese entonces. Traían revistas, llegaban su gente que venían de lejos. Y el transporte, el único, era el ferrocarril. Yo viajé en ferrocarril porque cuando yo terminé la escuela primaria, aquí no había un colegio secundario, entonces tenía que ir a estudiar en Formosa y me trasladaba por medio del ferrocarril. Después ya empezó a haber el colectivo. Yo me acuerdo de empresa Cotac, empresa Tigre. Yo soy Nicandro Villasanti. Nací en Talidó del Campo y de muy pequeño estudié el telégrafo. Me recibí a los 17 años. A los 18 ingresé en el ferrocarril en el año 1976. Fui a Ibarreta primeramente, tuve 3 años ahí. En el año 1979 me tocó la estación de Gran Guardia. Vine a relevar al jefe que se había jubilado acá. Y de ahí estuve hasta el año 1992, donde se clausuró por un orden por racionamiento, se clausuró el ramal C25. En los 18 años entré en ferrocarril. Ahora tengo 66 años y ahora trabajo en la municipalidad, gracias a Dios. Estoy con el contador Lázaro Caballero, soy el contador de ahí. En el año 1983, cuando estuve ya acá de jefe de estación, llegó el primer vagón con carga para hacer el colegio. Y en ese llegó hierros, todos los materiales que ahora tenemos en nuestro colegio. De esa época se hizo. También una buena novedad que formó parte de la historia, ¿no es cierto?, de Gran Guardia. En lo personal, ¿qué sintió cuando el tren dejó de circular, cuando nos quedamos sin tren en Formosa? La verdad que fue una pena, hasta se me caía la lágrima por ver cada estación, el abandono que hay, la maleza que cubre la vía. La llegada del tren era una alegría. Llegaban gente, venía mucha gente aquí porque justamente yo también era el encargado de estafeta, que me llegaba el correo y ya enseguida cantábamos las cartas, fulano, y toda la gente estaba contenta, esperaba con alegría sus cartas, ¿no es cierto? Era el único medio de transporte en esa época, no teníamos ruta, teníamos, pero era todo así, tierra. Y bueno, era un lindo recuerdo. La gente traía su mercadería para vender, ya que sea naranja, hacían chispas, de todas cosas, y vendían todo su mercadería. ¿Qué le significó al pueblo la construcción del pavimento de la Ruta 81? Y bueno, eso acercó todo. En mi caso todavía yo soy del tiempo del camino de tierra. Ya en el 70 y algo teníamos hasta la mitad, hasta el 50 más o menos el pavimento, y de ahí fue de a poco hasta llegar acá, y ya en el 80 y algo llegó hubo el acceso y todo. Antes era, pero se suplía con el tren, casi todo era por tren. Hasta que después, bueno, dejó de pasar el tren, pero ya teníamos el pavimento. Así que Gran Guardia está muy bien ubicada porque de Formosa está relativamente cerca, son 20 leguas. El acceso está pavimentado, hay colectivo, hay todo, así que Gran Guardia hoy estaba antes sí, quedaba lejos y era, cuando llovía, por ejemplo, que quedaba muy incomunicado por tierra, pero el tren sí, el tren seguía pasando y era lo principal. Gran Guardia tenía muy buen equipo antes de fútbol, e inclusive estaba en la liga provincial de fútbol, cuando mi viejo era joven, y a veces les tocaba jugar
en Pirané, y me contaba él que se iban con un tren que pasaba a las 9 de la mañana, con ellos y la hinchada. Y después no tenían que venir, se venían a pie por las vías, tranquilamente, de Pirané acá, que son casi 5 leguas en línea recta. Hasta ahí llegaba el entusiasmo que había por el deporte.